Muy buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Hace 10 años que comenzamos este ciclo, gracias a Fanny Mandelbaum, que fue mi primera productora comercial, que ella puso plata de su bolsillo para que empezáramos a hacer este programa, que todavía está siendo un programa muy a pulmón y que lo hacemos con mucho amor. En estos 10 años nos ha tocado de todo, por suerte nominaciones, también hemos ganado un Martín Fierro y hemos tenido por sobre todo, que es lo que más nos interesa, el reconocimiento de no solamente funcionarios judiciales que vienen aquí, sino también, ustedes en la audiencia, sobre todo los que están interesados en comprender un poco más este vínculo entre la justicia y la política o la justicia y la sociedad, ¿no? Porque este programa no se trata solamente de un programa de jueces para jueces. No es de jueces y no es solamente para jueces, sino que tenemos un concepto de derechos ampliados, ¿no? Como nos pasa en el día a día, porque cada causa y cada caso que es noticia tiene un correlato judicial, y esto ustedes lo comprueban con cada noticia que se dan a conocer. Hoy tenemos, por suerte, y le agradecemos muchísimo, ha podido venir el doctor Germán Garabano, ministro de Justicia de la Nación. La verdad es que era muy importante para nosotros tener en este primer programa al ministro. Tenemos muchos temas para hablar con él, así que después de la pausita ya estamos con el doctor Garabano. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. OSDENEO 1825. Estamos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, y acá estamos con el doctor Germán Garabano. Ha venido aquí como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. A mí me encantó la gestión que usted hizo, soy objetiva, me gustó. Muchas la Fiscalía gracias. General, cómo se manejaba. La verdad es que en ese momento, siempre que necesitábamos algo, por parte de la Fiscalía, nos ayudaban, incluso nos orientaban de cómo, con quién teníamos que hacer alguna consulta. Bueno, ojalá que en el Ministerio las cosas vayan tan bien como la fueron en la Fiscalía de la Ciudad. Primero que nada le quiero preguntar sobre el reciente fallo, ¿no? En la causa Los Sauces, procesamiento, entre otros, a Cristina Fernández de Kirchner y sus dos hijos como jefes de una asociación ilícita. ¿Cómo lo tomó? Sí, en realidad yo he tomado un compromiso de no opinar sobre procesos en trámite, no opinar sobre la actuación de los jueces. Así que no voy a abrir juicios de valor. Sin duda igual es un hecho de una trascendencia realmente muy significativa. Me parece que en definitiva algunos jueces han comenzado a trabajar y después será la justicia la que tendrá. Esto es una etapa todavía inicial, el caso deberá tener que ser elevado a juicio y será una instancia de juicio oral donde se deberá definir todas estas cuestiones. Para nosotros es muy importante esto, que los casos lleguen a juicio. En definitiva, ese es el momento donde el fiscal tiene que demostrar que una persona es culpable
y si es así se aplica la condena, y si se aplica la condena en casos de corrupción es donde se puede ordenar la devolución de los bienes, ¿no? Porque siempre en definitiva los hechos de corrupción lo que importan son bienes que son del Estado y que no están en el Estado, no se usaron para lo que se deberían usar, que es la gente que necesita escuelas, rutas, hospitales y demás. Totalmente. Le voy a pedir que me explique, digamos, jurídicamente algo, sobre todo para la audiencia que tenemos. Porque yo hoy estaba dando la noticia del procesamiento de la expresidenta, como doy las noticias de cualquier otro procesamiento, aclarando que no es una condena firme, aclarando las instancias que faltan, etcétera. Y bueno, por parte de las redes sociales, en mi caso, que eran judiciales, me decían, bueno, como que éramos parte de un montaje político, ¿no? De una campaña política en donde está el Grupo Clarín, el gobierno, bla, bla, bla. Ya estamos acostumbrados los periodistas a que nos pase eso, sobre todo los que trabajamos en TN. Ahora, ante las pruebas que hay, ¿de qué manera puede alguien, porque yo sé que hay gente que está convencida, pensar que todo esto es un montaje político contra Cristina Fernández de Kirchner? No digo solo en esta causa, sino Lázaro Báez, Otesur, un montón de causas en donde hay pruebas concretas. Digo, desde lo técnico, no quiero que usted me hable de Cristina Fernández de Kirchner, sino cómo usted, un alumno de la facultad, le explicaría: mira, vos tenés que dejar de ver la cuestión como política y empezar a ver la casuística del caso a partir de esto. A ver, me parece que como punto central hay una lógica de nuestro gobierno, fue un compromiso del presidente, es un compromiso mío de no incidir en los casos judiciales. El gobierno siempre ha mantenido una distancia, y no solo ha mantenido una distancia, sino que incluso a mí habitualmente también en Twitter soy muy criticado de gente que dice la expresidenta debería estar detenida. Algunas veces que he tratado a aclarar, que también lo hizo después el juez Bonadío, de por qué en principio no correspondía ordenar una detención, y de hecho en esta resolución que ha tomado no incluye la prisión preventiva, sino simplemente es el procesamiento. Yo creo que en definitiva hoy la gente, por sentido común, cuando ve determinadas cuestiones se da cuenta. En realidad en los hechos de corrupción el tema central, y lo decía el juez Moro en su conferencia de ayer a la noche y de hoy a la mañana en la Universidad Católica, es seguir la plata, como decía también un comediante en una comedia, ¿no? Follow the money, seguir la plata. Entonces, cuando uno ve los movimientos de plata en estos casos, de quién le paga a quién, qué cosas, ya a partir de ahí es muy difícil poder hablar de persecuciones políticas. Es como si en el caso, en definitiva, de esta persona que arrojaba bolsas con dinero en un convento, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que son hechos que en definitiva me parece que la gente ya tiene bastante claro cómo ha sucedido. Hace un año exactamente yo estaba arrancando la 9ª temporada de este programa, hablando. El primer programa tuvo que ver con el letargo de la justicia, con jueces que venían como dormidos y estaban como lentamente comenzando a despertar. Tal vez no fue el primer programa, no me acuerdo, pero fue en un momento en que los jueces empezaron como... Yo me acuerdo que siempre decía, tal juez no habla, no va a hablar, yo te lo aseguro, y aparecía hablando. Tal fiscal no habla, estoy segura, y aparecía hablando. Entonces, bueno, celebramos que hablen, pero digo, ¿se están despertando los jueces ahora? Yo creo que hay un proceso hubo una reacción, sin dudas. La gente reclamó por el combate a la corrupción, la gente reclamó por justicia, y creo que la justicia reaccionó frente a ese reclamo de la población. Lo que nosotros tenemos que tratar es que esa reacción sea un proceso de cambio y no solo una reacción momentánea frente a determinados reclamos. Nuevamente este sábado la gente se expresó en un número enorme por la justicia y las instituciones, y me parece que esa en definitiva es donde tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y también lo decía juez Moro. Sí. ¿Le sorprendió la autoconvocatoria de todos los que estuvieron presentes el sábado pasado? Sí, fue emocionante. Fue emocionante. ¿No esperaban ustedes? No. Además, me sorprendió mucho cómo el gobierno se mantuvo con tanta distancia de esta marcha, ¿no? Porque en un año electoral, sobre todo, en donde
Se podía haber aprovechado. Aprovechado o haber no sé, tenido un contacto un poco más cercano. Ni siquiera aprovecharse es la palabra, ¿no? Pero... Sí, pero hoy mismo hubo una reunión de gabinete temprano a la mañana donde se conversó al respecto y más allá de que todos nos sentíamos muy respaldados, pero también muy exigidos, ¿no? Y de nuevo, de algún modo, la lectura del gobierno es una lectura de apoyo, pero de apoyo crítico en el sentido que hay un proceso de cambio en donde no debemos defraudar a la población y la justicia es uno de esos puntos. Y si bien muchas veces la gente le asigna al Poder Ejecutivo, a veces me asigna a mí, se piensa el Ministro de Justicia es el que resuelve los casos y eso no es así. No. En realidad son los jueces, nosotros podemos ayudar con recursos, podemos tratar de mantener, asegurar la independencia, no influir, dar determinadas condiciones, pero son los jueces y los fiscales los que tienen que llevar adelante las investigaciones y decidir estas cosas. Pero creo que en definitiva también la gente el sábado le decía a la justicia que actúe institucionalmente, que tiene también una oportunidad. Me parece que nos están dando una oportunidad a todos los actores públicos en decir, nosotros queremos democracia, nosotros queremos una república, no nos defrauden. Claro. Hagan una transformación, no sigamos siempre en este círculo vicioso que en definitiva nos ha ido muy mal. Estamos hablando de una marcha que es en respuesta a una serie de manifestaciones que prácticamente paralizaron al país y que empezaron como a generar rumores respecto a la vigencia de este gobierno, a la continuidad o una posible crisis institucional. ¿En algún momento esto se habló en la reunión de hoy de gabinete? Yo creo que ahí yo tengo un matiz. Mi sensación es que sí, obviamente en eso hay una respuesta frente a lo que han sido marchas y pronunciamientos totalmente destemplados, inadecuados. La reivindicación de la lucha armada, en el caso del 24 de marzo, realmente creo que fue algo vergonzoso, que como creyente la democracia es algo inexplicable que organismos de derechos humanos defiendan violencia. Como en el caso de Bonafini. Yo no lo puedo entender. Sí, el pronunciamiento, ¿no? Desde el Atril, donde se reivindicaron a Montoneros, UAERP y otras organizaciones, es inentendible. Pero creo que aparte de esa cuestión, también la marcha fue como para que el gobierno no afloje, ¿no? Y también que no afloje en esto de que lo que realmente necesita el país es un cambio. Que no nos podemos, y eso hoy nos lo decía el presidente además en gabinete, no podemos quedarnos con tratar de ver o tratar de que la cosa se mantenga. El gobierno tiene un reclamo de sus votantes, tiene un reclamo de la sociedad, de generar una transformación. Y me parece que esto es importante que la justicia en algún punto lo entienda, porque este reclamo es a todos. Es decir, la justicia, que tiene jueces muy valientes, muy trabajadores, que incluso en algún punto defendieron la República y ha sido central para que no nos pase lo de Venezuela, ¿no? Me parece que acá, por suerte en Argentina, la justicia operó en sentido inverso de lo que vimos con el Tribunal Superior de Venezuela. Sí. Pero por otro lado, eso no quiere decir que la justicia funcione bien o que la población confíe en la justicia, sino que la justicia también tiene que hacer su propio proceso de cambio, como yo tengo que hacer mi proceso de cambio en el ministerio y como el gobierno tiene que hacer procesos de cambio en educación, en salud y en un montón de áreas. Entonces me parece que el reclamo también, o lo que la justicia tiene que tomar nota, es de este pedido de la población de seamos un país serio, trabajen para nosotros, para la gente, y me parece que en esa línea vamos a andar bien, ¿no? Bueno, justamente el contraste de todo esto que necesitamos es la presencia del juez Moro aquí en el país, que de pronto estamos todos como embelesados con un juez que no es nuestro. Y la verdad que me da un poco de tristeza, porque yo estoy segura, hoy escuchaba incluso a Marcelo Longobardi, que estuvo ayer creo que dialogando con él, o anoche, no sé si haciéndole la entrevista, que destacaba la gran formación del juez Moro, que no la dudo, pero yo no dudo que tenemos jueces, muchísimos con la misma formación, y así todo no es la misma imagen. Yo creo que ahí se mezclan varias cosas. Yo creo que en Argentina, como decía, hay grandes jueces, hay jueces que han llevado adelante procesos judiciales realmente muy potentes, casos como la tragedia de Once,
La verdad que hay casos en donde la justicia ha funcionado. El Son tiempo y muy forma. pocos, Son pero pocos. hay casos. Y hay muchos casos en lo que se conoce también como la justicia nacional u ordinaria, que a lo mejor tienen menos difusión mediática, Exacto. donde también ha funcionado. Hay casos de narcotráfico. Pero siempre son también como muy esfuerzos individuales de algunos actores que de un modo extraordinario logran algo extraordinario. Y un poco lo que hablábamos hoy con Moro es que la corrupción sistémica y la impunidad sistémica debe ser combatida de un modo también sistémico. Claro. Donde tenemos que lograr un sistema, y por eso es tan importante nuestro programa Justicia 2020, que es Claro. el marco en que lo hemos invitado al juez Moro, porque lo que nosotros planteamos es una acción planificada durante los próximos al menos 4 años de trabajo, porque esto no lo cambiamos de un día para el otro. Hay que ajustar las leyes procesales, hay una comisión trabajando el Código Penal. Por suerte se aprobó la ley del arrepentido, pero todavía en el Congreso está la ley de extinción de dominio. Sí. Está la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, que para que las empresas que violan la ley tengan también una sanción, especialmente en hechos de corrupción. Estamos con la ley de acceso a la información pública, que es nueva, que se ha reglamentado ahora. Sí. Entonces, son un montón de cosas que los cambios se van a ver en un tiempo. Y tenemos que ser conscientes que salir de donde venimos, y no solo son los años de kirchnerismo, que fueron muy duros y sobre el final fueron terribles, pero lamentablemente los últimos 15, 20 años hemos tenido estos problemas. La justicia durante la presidencia de Menem, es decir, no es algo nuevo o únicamente el kirchnerismo, sino que es algo que tenemos que romper con una matriz y tratar de avanzar en otro camino, que es en el que yo soy optimista y creo que con mucho trabajo podemos lograr salir. Si usted tuviera que marcar alguna distinción entre lo que fue la justicia en la era del kirchnerismo con los otros gobiernos, llámese Menem, llámese, no sé si el alfonsinismo también, llámese Duhalde. Yo recuerdo en su momento, yo estaba investigando para un libro, y en Comodoro Pi lo que me remarcaban era que siempre había intermediarios, no quiero decir que ustedes ahora los tengan, de hecho no me consta, pero siempre había intermediarios entre el Poder Ejecutivo y los jueces, pero que la gran diferencia era que en el kirchnerismo directamente iban y los apretaban a los jueces, les imponían algo. Hasta me tocó hablar con un fiscal que terminó las piñas con alguien de la Procuración que quería imponer una decisión que el fiscal no quería tomar. Y que en el menemismo no era tan diferente, pero se cuidaban los modos. A ver, yo creo que lamentablemente hay una matriz de los últimos gobiernos donde siempre se ha tratado de influir fuertemente sobre la justicia. Creo que un matiz entre el menemismo y el kirchnerismo que a mí me preocupó mucho en su momento, incluso lo escribí, y que reconoce un antecedente en Chávez, en Venezuela, y en Fujimori, en Perú, Sí. Tiene que ver con ya la justicia no solo presionarla para que me proteja, sino también para que eventualmente ataque a mi enemigo, ¿no? Los casos contra de Narváez, los casos contra Olivera y demás, ya eran como más un cambio muy fuerte. Esto yo que trabajé en procesos de reforma judicial Sí. en la región, se había verificado en Perú, lo hace Fujimori con Montesinos, Sí. lo hace Chávez en Venezuela a partir de una reforma incluso del Banco Mundial, y luego en Argentina el kirchnerismo parece haber utilizado eso. Creo que eso es una diferencia muy grande. Creo que en ese periodo se termina de generar esta relación también entre justicia e inteligencia, que tampoco ha sido muy Prolija. buena. Y con lo cual, de todo este proceso tenemos que empezar a salir de a poco, ¿no? Me parece que son cambios que hay que ir dando. A mí me han criticado mucho por casualmente no operar a los jueces, y yo creo que lo que tenemos que hacer es tener un diálogo institucional. Yo estuve esta tarde con la mayoría de ellos, tengo buena relación, yo trabajé en la Justicia Federal algunos años, así que conozco bastante el paño, pero yo creo que hay que mantener esta buena relación cordial institucional, pero no llegar ni a los apretes, ni a las relaciones tampoco promiscuas, que Claro. nunca son buenas. Hablando de jueces, estamos en medio
de una situación más difícil de lo que yo pensaba, por los llamados telefónicos que hice hoy, respecto a lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura con estos 27, 26 cartas a los jueces mayores de 75 años, que ya están en la lista, invitándolos a contar un poco su situación respecto a que se tienen que ir a partir del fallo de la Corte con el caso del juez que ya sabemos, el juez Schifrin. ¿Qué opina usted de esto? ¿Se tienen que ir los jueces? Yo creo que hay un pronunciamiento de la Corte y creo que salvo aquellos jueces que tengan una sentencia específica que los ampare... Sí, como el caso Hayton y otros lo casos. Razonable sería la salida de los jueces de un modo ordenado, de un modo planificado. La Corte le delega al Consejo para que implemente el cumplimiento del fallo, es decir, la salida de estos jueces. Nosotros, aquellos jueces que consideran que están en condiciones de aspirar a un nuevo acuerdo, que es lo que prevé la Constitución, desde el Poder Ejecutivo lo que nosotros planteamos es que ellos nos tienen que solicitar al Poder Ejecutivo su deseo de tener una nueva ratificación legislativa, y el Poder Ejecutivo va a seguir el mismo procedimiento que para la designación de un juez, analizando la situación, pidiendo opinión a la ciudadanía rápidamente, y si considera que es apropiado, el presidente puede enviar el pliego al Senado y el Senado darle acuerdo. Y ese juez podrá seguir ejerciendo como juez durante ese periodo y podrá después, si le dan acuerdo, seguir 5 años. Si no le dan acuerdo, deberá retirarse y quedarse en su casa. Y otros jueces, como el mismo doctor Schifrin, que estuvo conmigo, me visitó, estuvimos conversando y me dejó su renuncia, que se iba a dedicar al derecho penal internacional. Entonces, me parece que los casos son distintos. Hay algunos de estos jueces que están en este momento llevando adelante juicios con audiencias programadas y demás. Entonces creo que el Consejo de la Magistratura tiene esa delicada tarea, que no debe ser fácil, de ver cómo aterriza y cómo implementa esto de un modo equilibrado y de un modo que no afecte tampoco el servicio de justicia, pero que tampoco nos lleguemos a esta situación que a veces se da en la justicia con el tema de los 75 años, a veces se da con el tema de ganancias y con otros temas donde pareciera que las leyes se les aplican a todos menos a los jueces. Bueno, justamente atrás suyo está la imagen de Servini de Cubría, ¿no?, que salió a hablar en estos días porque Servini de Cubría, y creo que apoyada también por Elisa Carrió, que no está de acuerdo con esto, lo que dice es que en realidad acá lo que hay es una intencionalidad política y que tiene que ver, entre otras cosas, con la investigación exhaustiva que ella está haciendo con el tema de los sorteos. La doctora Servini de Cubría entiendo que tiene una resolución propia judicial definitiva, así me lo hizo saber a mí, con lo cual... Es decir, no la estaría afectando a ella. Ella no estaría en principio afectada por esta situación. Yo había estado conversando con ella días antes del pronunciamiento. En cuestiones institucionales, yo creo que también está vinculado el tema de la procuradora Gils Carbó. Hay una asociación que está juntando firmas, dicen que necesitan el apoyo para el juicio político, abogados incluso que representan organizaciones que dicen que está aprobado, que están los elementos para juicio político. Yo en lo personal coincido con usted que creo que no hay elementos para un juicio político. ¿Usted lo dijo en su momento o no? No. Yo lo que yo entiendo es que son dos planos. Yo entiendo que el juicio político no es el mecanismo constitucional para remover un procurador, creo que es un exceso de la ley, hecho para proteger al funcionario en este momento. De hecho, la Corte ha declarado inconstitucional 2 veces la misma situación en relación a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en 2 precedentes. Que ocupaba en su momento Sola y Molina, donde dijo antes que si la Constitución no prevé el juicio político, no debe ser eso el juicio político, el mecanismo de remoción. Sin perjuicio de eso, yo creo que hoy se han presentado en el Congreso de la Nación una serie de pedidos de juicio político que por lo menos debieran ser analizados por el Congreso de la Nación, al menos hasta que se defina legalmente o judicialmente cuál es la forma de remoción de un procurador. Hoy la situación de la procuradora lo que genera, y lo veíamos con el juez Moro hoy, el juez Moro marcaba lo trascendente del rol del Ministerio Público en las investigaciones que él tuvo a su cargo. Y nosotros en Argentina, en vez de tener eso, lo que hemos tenido es un fiscal procesado
por encubrir o por no investigar a Lázaro Báez, y en esa causa donde también se imputa a la procuradora y un nuevo fiscal que requirió una nueva denuncia contra la procuradora, y una crisis interna entre los fiscales, la procuradora, los gremialistas, que no permiten que la Procuración realmente desarrolle adecuadamente su tarea. Hoy la Procuración debería estar liderando la lucha contra el delito, debería estar liderando la lucha contra la corrupción, y uno no ve nada de eso. Claro. La Procuración tuvo un incremento en la cantidad de recursos asignados en los últimos años fenomenal, y uno va a las fiscalías de instrucción, a las fiscalías federales, y trabajan en condiciones precarias. ¿Dónde están esos recursos? En toda una superestructura política que se creó en la parte superior de la Procuración, con un fuerte componente político-ideológico ligado al gobierno anterior. Entonces, esa no es lo que hoy reclama la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía necesita un procurador que esté en la línea de fuego contra el narcotráfico, contra la corrupción y contra el delito. Ese es el rol del Ministerio Público. Bien. No estar dando conferencias por el mundo o hablando de cosas teóricas. Y asignando los recursos a la primera instancia, para que los fiscales de primera instancia puedan llevar esas investigaciones adelante. Entonces, me parece que ahí, lamentablemente, hay una situación que es muy grave, no para el gobierno sufrirá algunas operaciones políticas o algunas acciones políticas de generar denuncias o impulsar denuncias que no tienen ningún sentido, cosas por el estilo, pero la verdad que eso en el fondo no nos afecta. Lo que sí realmente es grave es que no haya dentro de la Procuración, más allá del esfuerzo de un montón de fiscales que trabajan denodadamente y lo hacen muy bien, no hay una política institucional de lucha contra el delito en general, mucho menos de lucha contra la corrupción. Doctor, nos queda pendiente, ya se nos acabó el tiempo, pero obviamente está convocado para hablar exhaustivamente, tanto usted como todos los que están participando, de la reforma del Código Procesal, Justicia 2020, que se está llevando adelante, y del Código Penal Juvenil. Muchísimas gracias por haber venido gracias a este a primer vos, programa. por favor. Gracias a ustedes por haber estado aquí en Será Justicia. El próximo martes a las 10 los vuelvo a encontrar. Chau.